noches. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? Gloria al Señor. Pues le damos la gloria a Dios y le damos las gracias también porque pues tenemos una vez más la oportunidad de poder compartir su palabra. Gracias a nuestro pastor que ahorita se encuentra en un tiempo muy hermoso, en un tiempo familiar. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para dar el tema de este día. Vamos a seguir viendo el tema del quebrantamiento. En esta ocasión toca el tema de la escuela del quebrantamiento. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos gusta ser quebrantados? La verdad. Yo creo que a ninguno, ¿verdad? Es como nos lo ha dicho nuestro pastor Ángel siempre, ¿no? Si a mí me hubieran dicho que la vida cristiana iba a ser así, pues yo creo que mejor ni le entro. Pero Dios sabe por qué, ¿verdad? Dios sabe por qué nos llamó, Dios sabe por qué nos prepara de esa manera. Y bueno, pues vamos a tocar unos puntos importantes para que a través de ello nosotros vayamos pues siendo más entendidos en todo esto y a la vez fortalecidos, ¿no? En su palabra. Vamos a buscar lo que la cita que dice Efesios 4:30. Y mientras usted lo busca, mi hermano, yo quisiera comentarle que cuando nosotros estudiamos en esta serie o estas series de las bendiciones del quebrantamiento, nos vamos a poder dar cuenta que el quebrantamiento, mis hermanos, el quebrantamiento es algo que necesitamos. Es algo que como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, necesitamos en nuestra vida. Y vamos a ver 3 puntos importantes en cuanto a lo que se refiere al quebrantamiento. Pero fíjense bien, mis hermanos, en la escuela del quebrantamiento también vamos a aprender que hay varias formas en las que Dios usa o las que Dios usa para quebrantarnos. Y de esa manera Él va formando en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que esa etapa o ese momento en el cual estamos pasando por un quebrantamiento, pues que entendamos, ¿verdad?, que todo es un propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué le parece si ponemos este tiempo delante de Dios y vamos a hacer una oración? Y vamos a decirle, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar aquí para aprender cada vez más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, primeramente a ser perseverantes, que a pesar de que vengan circunstancias adversas, circunstancias difíciles y vengan tiempos de quebrantamiento, que tú siempre, Señor, nos sostengas con tu diestra de poder. Gracias te damos, Dios, porque lo que tú tienes preparado en este día para cada uno de nosotros, sé que va a ser para que nosotros crezcamos y maduremos cada vez más en el conocimiento de tu voluntad. A ti te damos por ello la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver la primera forma que Dios usa para quebrantarnos. Y la primera forma que Dios usa para quebrantarnos es cuando nosotros pecamos y le ofendemos a Él. Porque sabemos que con el pecado, cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que estamos haciendo verdaderamente? Pues estamos ofendiendo a nuestro Dios, ¿verdad? Por eso es importante saber que no es la voluntad de Dios que nosotros pequemos. Porque la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer, ¿qué? Las obras del diablo. Sin embargo, cuando pecamos, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en ese momento? Pues lo que estamos haciendo es estar entristeciendo al Espíritu Santo, el cual habita en nosotros. Y Efesios 4:30, el pasaje que vamos a leer, dice precisamente así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. ¿Ok? Efesios 4:30. El contexto, mis hermanos, nos dice
que los enojos, las griterías y todo el mal carácter que nosotros podamos manifestar, ¿qué van a hacer? Van a entristecer al Espíritu Santo. Y al ser nosotros redargüidos por Él de ese pecado nuestro, eso lo que va a traer a nuestra vida va a ser precisamente el quebrantamiento. El quebrantamiento, mis hermanos, es como un proceso para que nosotros vayamos alcanzando madurez, pero también santificación. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí en este día, cuando pecamos sentimos un dolor profundo en nuestro corazón? Porque fíjate bien, mi hermano, si tú no sientes dolor cuando pecas, eso es un síntoma de que algo anda mal en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es necesario saber que cuando nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es estar entristeciendo al Espíritu Santo. Y esto, mis hermanos, debiera causar en nosotros un profundo dolor precisamente en nuestro corazón. Porque ese dolor, mis hermanos, lo que debe de hacer es que debe golpear nuestro corazón por haber ofendido al Señor. Así como le pasó precisamente a un personaje que nosotros tenemos aquí en el registro de la Biblia, y es en un pasaje que precisamente se conoce como el Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo, el cual, cuando él volvió en sí, su corazón, ¿qué pasó en su corazón, mi hermano? Su corazón fue quebrantado con un profundo dolor de arrepentimiento. Sin embargo, mis hermanos, este doloroso quebrantamiento que él tuvo que pasar, tuvo encima de todas las cosas un efecto positivo. ¿Por qué? Porque ese quebrantamiento, mis hermanos, lo que hizo fue abatir su rebeldía y lo volvió más humilde. Pero también recordemos otro pasaje. Vamos a recordar también al apóstol Pedro, quien también estuvo en esta misma escuela, en la escuela del quebrantamiento. Y para esto te voy a invitar que me acompañes al pasaje de Mateo 26. Mateo 26, y vamos a ver los versículos del 69 al 75. Si tú gustas anotarlo, si gustas leerlo, lo tenemos también aquí en la pantalla. Y Mateo 26, del 69 al 75, dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Fíjate bien, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Vamos al contexto de este pasaje. Aquí nuestro Señor Jesucristo ya había sido detenido y había sido llevado, ¿no? Había sido llevado preso. ¿Pedro qué hizo? Pedro siguió al maestro, pero él lo seguía apartado, lo seguía de lejos. Por eso este pasaje dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Y qué pasó enseguida? Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero fíjense bien qué sucedió inmediatamente. Saliendo Pedro fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. ¿Qué pasó en ese momento? Le llegó el quebrantamiento.
Le llegó el quebrantamiento y podemos ver o podemos notar que ese en preciso momento fue cuando Pedro nació de nuevo. Después de haber maldecido y negado a Jesús, el gallo cantó. Y Pedro se acordó, mis hermanos, que Jesús le había dicho, todo esto que le ocurrió, ya el Señor ya se lo había avisado. Y por eso Pedro terminó llorando amargamente con un profundo dolor por haber maldecido y negado a Jesús. Y después de haber maldecido y negado a Jesús, ¿qué pasó? El gallo cantó. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo llorando, pero podemos imaginarnos que fueron horas y horas y horas de profundo dolor. Yo no sé si ustedes han pasado por un momento en el que el dolor te lleva a llorar y a llorar y a llorar y no hay nada que pueda detener ese dolor y ese llanto. Hermanos, algo así más o menos pasó Pedro. Pero ¿qué creen? Esto provocó algo bueno en su corazón. ¿Por qué? Porque estaba profundamente dolido y quebrantado por haberle fallado a su Señor. En un llanto amargo, mis hermanos, Pedro quebrantó o fue quebrantado su orgullo. Pero también fue quebrantado su autosuficiencia y hasta su terquedad. Porque ¿cuántos no sabemos cómo era Pedro? ¿Cuál era ese carácter de Pedro, no? Y este quebrantamiento, mis hermanos, lo que hizo fue que convirtió a Pedro en un hombre de corazón humilde, ¿sí? Ya nosotros después, si seguimos leyendo más la vida de Pedro, vemos que hubo un cambio radical en él. Pero también hay otro personaje, mis hermanos. Hay otro personaje que también aprendió en la escuela del quebrantamiento. Y este otro personaje fue el rey David. Y para esto te voy a pedir que vayas al Salmo 51. Y en lo que tú buscas el Salmo 51, déjame decirte que este salmo fue precisamente escrito por el rey y fue producto de su arrepentimiento y del dolor profundo que él sintió después de haber pecado contra Dios. Y también de un dolor profundo de haber tomado una mujer que no era la de él. Y por eso escribió el Salmo 51, estando precisamente él en ese profundo y doloroso quebrantamiento. Fíjense bien lo que dijo David en el Salmo 51. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si alguien conocía y sabía que no le podemos ocultar nada a Dios, ese precisamente era David. David estaba en un verdadero arrepentimiento, en un verdadero arrepentimiento de ese adulterio que había llevado con Betsabé y de haber asesinado a su esposo para cubrir ese pecado. Y sabía que sus acciones, mis hermanos, no solamente los dañaron a ellos, sino que además tuvo repercusión porque dañó a mucha gente más. Sin embargo, fíjense bien, debido a que él se arrepintió, esta es una palabra clave, mis hermanos, Dios, ¿qué hizo? Lo perdonó misericordiosamente. Esto es algo muy importante, mis hermanos, porque muchos pensamos que el arrepentimiento es algo así como el remordimiento. El arrepentimiento, mis hermanos, es algo que nos tiene que llevar a ya no volver a cometer los mismos pecados de antes. Eso es a lo que se refiere. Y por eso Dios perdonó al rey David misericordiosamente. Ahora, David sí reconocía sus rebeliones,
y él no le echó la culpa a otro. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos reconocido nuestros pecados? Pero también, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos culpado a los demás de nuestras acciones? David, mientras cayó su pecado por casi un año, fíjense bien, casi un año cayó David, no confesó su pecado, ¿sí? Y él vio cómo se fueron envejeciendo sus huesos. Veamos en el Salmo 32, del 1 al 5, vamos a ver precisamente esto que le sucedió a David. En el Salmo 32, del 1 al 5, leamos lo siguiente. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión, ¿qué?, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, fíjate bien lo que dice el versículo 3. Mientras callé, ¿qué cayó? Cayó mientras cayó su pecado, mientras él trataba de ocultarlo. ¿Qué pasó? Se envejecieron mis huesos, dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y fíjense bien que sigue diciendo: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto nos enseña, mis hermanos, que la obstinación y terquedad del rey lo llevó precisamente a eso, a ocultar su pecado. Y él, en ese tiempo, ¿qué creen que pasó? Pues él no prosperó. Pero llegó el día en que su obstinación y su terquedad fueron quebrantadas por Dios. Y el Señor le ofrece consejo a David en este mismo salmo. Veamos más adelante lo que dice este mismo Salmo 32, ahora en el versículo 8 y 9. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios estaba verdaderamente preocupado porque David entendiera e hiciera su voluntad. Dios siempre, mis hermanos, va a querer lo mejor para nosotros. ¿Sí sabías eso? Y nos va a hacer entender de cualquier forma y de cualquier manera, aunque el proceso a cada uno de nosotros nos duela. Y sigue diciendo en el Salmo: y te enseñaré el camino. En el versículo 8 dice: y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Y esto es como si el Señor le estuviera diciendo: te voy a estar observando en cada momento de tu vida, y no voy a permitir nada que te dañe y me ofenda a mí, y por eso voy a tratar contigo. Ese, mis hermanos, es el cuidado de nuestro Dios. Dios nos ama, por eso Él quiere corregirnos. Y en el versículo 9, Dios trata con su terquedad porque le dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Otras versiones dicen sin discernimiento, como dando a entender que el rey David no alcanzaba a distinguir o a discernir porque era terco como una mula. Espero que a nosotros no nos digan un día así, ¿verdad? Ah, qué terco eres. Pues fíjate bien, hermano, el Señor nos advierte y nos compara con esa terquedad, ¿no? Con la terquedad del mulo, porque sin duda esto es un rasgo totalmente del hombre carnal.
todos en alguna medida somos tercos. Unos más que otros, otros menos que otros, pero de que lo somos, ¿no? Por eso es que el Señor tiene que tratar con cada uno de nosotros. El mulo, sin embargo, tiene algunos rasgos positivos, ¿no? Porque él es utilizado para hacer trabajos pesados, para el campo, para sacar agua del pozo y muchas cosas. Pero el hombre, mis hermanos, luego yo creo que llega a ser más terco que el mulo, de verdad. Ahora, fíjense bien, esta palabra terco significa que es una persona obstinada. Es una persona obstinada que se mantiene firme en una idea. Yo no sé si tú conoces a alguien así. Y si no conoces a alguien así, pues nada más ve a los políticos cómo se pelean entre ellos, ¿no? Y no los sacas de sus ideas, ¿eh? Bueno, terco es una persona obstinada que se mantiene firme en una idea, en una opinión muy poco acertada y no reconoce que puede estar equivocada. Esa es una persona terca. Y es gente que siempre dice tener la razón. Y todo mundo se da cuenta de su terquedad, menos ella misma. Es como aquella persona a la cual le huele la boca y él no se da cuenta, pero todos los demás sí, ¿no? Más o menos es así algo. Ahora, otra definición de terco, fíjense bien, porque hay varias definiciones de terco. Otra definición sería la palabra testarudo. Ahora, esta palabra testarudo tipifica una persona que tiene dificultades para dialogar de manera objetiva y coherente con otras personas, porque se encierran en sus propias ideas y nunca escuchan a los demás. Yo no sé si tú te has topado con alguien así. Ahora, David en ese nivel de terquedad fue que lo llevó a que todo un año no escuchara a Dios y menos le obedecía. Por eso, David puede decirse que era una persona en ese momento muy terca. Ahora, otro sinónimo de terco sería la palabra intransigente. Y esta es una persona que no acepta las opiniones de los demás porque piensa que las opiniones de él son las mejores. Fíjense nada más cuántas palabras salen de esto, ¿no? De terco. Ahora, otro sinónimo de terco sería caprichoso. Y caprichoso es alguien que toma decisiones arbitrariamente, no tomando en cuenta a los demás. Es como la esposa que toma una decisión sin consultar al esposo y viceversa. Ese es ser caprichoso. Por ejemplo, hay mujeres que le dicen a sus esposos que se tomen la medicina y ellos no se la quieren tomar, ¿no? Eso es ser caprichoso. Ya se rieron por acá. Ahora, otra manera del quebrantamiento en esta escuela de Dios, fíjense bien, mis hermanos, esto es bien interesante, es cuando nosotros somos heridos por las acciones de otras personas en contra de nosotros. ¿Ustedes saben la cantidad de personas que se han ido de las iglesias por esta situación? Porque han sido heridos. Cuando somos maltratados por otras personas, pues nosotros debemos de entender, nosotros como creyentes ya maduros debemos de entender que es con el propósito de ser quebrantados. Y también debemos de entender que estamos siendo formados en un taller. Y ese taller es el taller del maestro. ¿Quién es el maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este taller, fíjense bien, se encuentran el carpintero, pero también se encuentran las herramientas necesarias para trabajar. En este caso, Jesús sería el carpintero. ¿Pero qué creen? Usted y yo seríamos la madera. Y las herramientas para trabajar la madera, te voy a dar una lista de quiénes son esas herramientas. Así que toma nota, por si te llega a suceder algo así. Las herramientas, ¿quiénes serían? Como número 1,
el hermano serrucho. El hermano serrucho que es bien cortante, ¿sí? Ese sería el número 1. Número 2, la hermana clavo, la que es pero bien chismosa y menosprecia a todos los que no le caen bien. Número 3, el esposo o la esposa martillo que se dan con todo y hasta de bibliazos. Como número 4, el hermano o la hermana lija que son bien tercos y bien duros. Como número 5, los hermanos taladro, que siempre te están taladrando con sus quejas y que no les gusta cómo se hacen las cosas, ni en su trabajo, ni en su casa, y mucho menos en la iglesia. Y nunca dan gracias por nada a Dios. Espero que tú no te identifiques con ninguno de estos, porque nosotros somos o debemos de ser la madera, ¿no? Las herramientas deben de ser los demás, no tú. Ahora, no te estoy hablando de allá afuera, te estoy hablando de aquí adentro, del taller del carpintero. Cada herramienta, mi hermano, en el taller de carpintería, pues tiene su función. Y de igual manera, en forma metafórica, Dios usa a las distintas personas como herramientas para trabajar en nosotros. ¿Sí sabías eso? Entonces, no estés buscando, mi hermano, una iglesia donde no vayas a encontrar problemas, porque no la vas a hallar. Ahora, fíjate bien lo que dice Proverbios 27:17. Es muy interesante lo que dice Proverbios 27:17. Dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la conversación promueve la inteligencia que el rostro exhibe. Ahora, lo vamos a ilustrar con la Biblia, donde vamos a encontrar una historia muy interesante, la historia del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un hombre orgulloso, soberbio, altivo, y no conforme con esto, se ensañó con los judíos y fue despiadado con ellos. Y no solamente eso, sino que se los llevó cautivos a Babilonia por 70 años. Pero fíjense qué interesante. Dios usó a este rey como si fuera un serrucho o una sierra que corta o martillo que golpea y clava. Es decir, que Dios usó las circunstancias externas para tratar con ese pueblo Israel que no obedecía a Dios. Porque era un pueblo que constantemente se rebelaba contra Dios. Así como usted comprenderá que pasa lo mismo al día de hoy. ¿Sí o no? Ahora, fíjate bien, mi hermano, el terco necesita dureza y firmeza. Y quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que Dios siempre va a usar cosas y personas externamente. ¿Para qué? Para quebrantarnos a ti y a mí internamente. ¿Sí? Al pasar los años, después de que se llevó al pueblo de Israel cautivo por 70 años, pues pasaron los años y se levantó otro rey llamado Ciro. Ciro, el rey de Persia. Este era un hombre guerrero, ¿no? Que llegó al imperio babilónico para conquistarlo. Y aquí lo que podemos observar es que Dios también usó a Ciro. ¿Para qué lo usó? Pues para quebrantar ni más ni menos que al rey Nabucodonosor.
Y hay un texto que dice cómo Dios usó a Ciro. Si gustas acompañarme, vamos a Isaías 45, del 1 al 3, y ahí vamos a ver cómo fue que Dios usó a este rey Ciro para quebrantar al rey Nabucodonosor. Isaías 45, del 1 al 3, mis hermanos. ¿Ya lo tienes? Amén. Ok. Dice así la palabra. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Vamos a observar algo muy interesante aquí. ¿Qué es lo que observamos? Pues que el rey Ciro, ¿quién era? Era un rey, ciertamente, pero ese rey era pagano. Y esto nos enseña que Dios se puede valer de cualquier cosa y aún de cualquier persona para quebrantar y lograr así su objetivo. Ahora, Dios usó a Ciro, mi hermano, como un martillo en sus manos para castigar los excesos del rey Nabucodonosor. Esto nos enseña que el culpable nunca será inocente delante de Dios. Hay quienes piensan que cometen un delito y como ya no les hicieron nada, piensan que ya libraron la justicia. Quizá la justicia de la tierra la libren, pero ¿qué creen? La justicia de Dios no la van a librar. Y esto nos deja ver, mis hermanos, que Dios usó al rey Nabucodonosor, que era un rey cruel y despiadado, ¿para qué? Para quebrantar la rebeldía de su pueblo Israel, metiéndolos por 70 años en cautiverio. Y así tratar con su pueblo para bien de ellos. Fíjense bien qué interesante, ¿no, mis hermanos? Pero observamos que Nabucodonosor fue culpable de sus malas acciones. Y por eso llegó este rey, el rey Ciro, para vencerlo, tal y como dice en el pasaje de Jeremías. Si gustas acompañarme a Jeremías 51, ahí vamos a ver cómo Ciro vence a este rey. Jeremías 51, del versículo 20 al 24. Fíjate bien lo que dice aquí el Señor. Dice, martillo me sois y armas de guerra. Y por medio de ti, fíjate bien cuántas veces dice quebrantar, Dice, y por medio de ti quebrantaré naciones. Y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes. Y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré jóvenes y viejos, viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas. A jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti, y pagaré a Babilonia y a los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, y lo firma Dios, dice Jehová. Fíjate, hermano. Así como Dios usó en un principio a Nabucodonosor para tratar con su pueblo Israel,
A su vez, usó también a Ciro para tratar con Nabucodonosor por sus abusos. Esto quiere decir, mi hermano, que cualquiera, escucha bien esto, que cualquiera que está a tu alrededor puede ser usado por Dios para tratar contigo. ¿En qué puede tratar contigo? En tu mal carácter, en tu egoísmo, en tu autosuficiencia, en tu codicia, en tu avaricia, en tu envidia, en tus celos, en tu rebeldía, en tu etcétera, 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 y etcétera. Solamente tú sabes cuánto es lo que tú traes. Ahora, Dios usará a cualquiera como herramienta para tratar con cada uno de nosotros. Nadie estamos exentos de ser tratados, mi hermano. Ahora, Dios sabe tratar con todos y cada uno de nosotros porque Él al final lo que quiere es hacernos bien. Así tal y como lo hizo, ¿con quién creen? Con Nabucodonosor, quien al final terminó creyendo en Dios, como dice en Daniel 4:28. Si gustas acompañarme, vamos a ver en Daniel 4:28 al 33 cómo fue esta humillación del rey Nabucodonosor. Daniel 4:28 al 33. Dice así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Fíjate bien, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real por la fuerza o con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino, ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que, ¿qué? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere, y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Qué tremendo, ¿no? Esa fue la humillación del rey Nabucodonosor. Pero ahora vamos a ver la restauración de este mismo rey. Vamos ahí más adelante al versículo 34, que es el versículo que sigue, y vamos a leer hasta el 37. Fíjense bien. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ¿qué hizo? Alcé mis ojos al cielo. Ahí Nabucodonosor estaba reconociendo que Dios era el todo, el soberano, el rey, el eterno. Dice, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, según que, su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, fíjate bien lo que dice, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? ¿Esto qué nos enseña? Pues nos enseña que cuando alguien te ataca, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te difama, cuando alguien te calumnia o miente deliberadamente, en ese momento va a ocurrir algo. Quizás te ofendas, quizás seas herido y quizás termines amargado. Pero déjame decirte una cosa, mi hermano, que si tú no eres terco, vas a procesar esa ofensa. Y en lugar de amargarte y pasarte la vida amargado e irte de la iglesia, como muchos lo hacen, vas a decir: Señor, yo sé que tú estás usando a esa persona que es como una lija para pulirme. A ti sea la gloria. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso, mis hermanos? Porque finalmente eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora pregúntale al que está a tu lado: ¿qué herramienta eres tú? No te le quedes nada más viendo, pregúntale. Ahora, quiero decirte, mi hermano, que cuando tú veas no lo que te están haciendo, sino quién está detrás de toda circunstancia para tratar contigo, entonces ya vas a ser una persona madura para ver las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando alguien hable mal de ti, quiero decirte que debes de acordarte que Dios lo está usando para formarte. ¿Sí? Y que esa deberá ser la manera de pensar que tú tienes que tener en ese momento, ante las injusticias que Dios permite que vengan a tu vida. Porque siempre decimos que es injusto, ¿no? Decimos: es que, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué están hablando de mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿No? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Dios está permitiendo que ahí donde yo vivo, precisamente, al lado haya gente que se alcoholiza? Porque hay gente en donde yo vivo que vende drogas. Porque hay gente donde yo vivo que roba. Bueno, pues ¿sabes una cosa? Dios lo está permitiendo en primera para que ores por ellos, no para que busques un lugar a donde cambiarte. Es como los que se van de la iglesia, ¿no? Buscan una iglesia donde no encuentren problemas. Pues en todos lados van a encontrar problemas, hermano. ¿Por qué? Porque necesitamos ser tratados. Ahora, en segunda, también es para que les lleves el evangelio a esas personas. Y en tercera, para que ellos se arrepientan de su pecado. Por eso es que Dios lo permite. Bueno, quiero decirte que el Señor te puede llevar a eso en cualquier momento, mi hermano, en cualquier momento. Ahora, por eso ya no miremos tanto lo que los demás me están haciendo. Ya no nos fijemos tanto en eso, mis hermanos, sino miremos qué es lo que Dios está haciendo por mí a través de esa herramienta de carpintería, porque así es como funciona la escuela del quebrantamiento, precisamente así. Ahora, vamos a ver el tercer y último punto. El tercer punto en la escuela del quebrantamiento, ¿cuál creen que es? Que nos va a traer quebrantamiento a nuestra vida. Pues la disciplina correctiva. ¿A cuántos nos gusta la disciplina? Bueno, pues si nosotros somos crecidos en la palabra, pues debemos de entender que la disciplina es necesaria. Y para ello te voy a invitar, mi hermano, que vayamos a Hebreos 12, del 3 al 11. Hebreos 12, del 3 al 11, y vamos a darle lectura rápidamente a este pasaje. De Hebreos 12, del 3 al 11. Dice así: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo en la lucha que ustedes libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre.
y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Versículo 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Y versículo 11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, porque a quién le gusta la disciplina, ¿no? Sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Qué hermoso, ¿no? Ahora, este último punto, mis hermanos, es necesario. ¿Y por qué es necesario? Pues es necesario para que el carpintero, que es el Señor Jesucristo, deje un mueble completamente bien y servil para su gloria. ¿Cuántos queremos ser un mueble que esté bien y servible para su gloria? Ahora, fíjate bien, esta disciplina es como el último toque para que el mueble, que somos nosotros, quede bien. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos quedar bien? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Pues entonces, todos y cada uno de nosotros necesitamos ese último toque llamado disciplina. En Hebreos capítulo 11 se mencionan a hombres y mujeres que fueron quebrantados para poder dar un buen testimonio de su fe en Dios. Y la lista, mi hermano, es larga. Porque ahí, por ejemplo, se menciona a un Abel, se menciona a Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Rahab, a Gedeón, a Barak. Se menciona también a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel, a todos los profetas que por fe, mis hermanos, dice la palabra, conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas y también taparon bocas de leones. ¿Por qué pasó todo esto, mis hermanos, con estos hombres de fe que también tuvieron que pasar por la escuela del quebrantamiento? Porque cada uno de ellos entendieron que todo lo que les pasaba era porque Dios lo permitió para quebrantar sus vidas y afirmarlos cada vez más en la fe, dando así la gloria a nuestro Dios. Y a este capítulo se le conoce como la galería de los hombres de la fe, pero también se le conoce como los gigantes de la fe, mis hermanos. Ellos ya corrieron la carrera y todos lo hicieron, mis hermanos, conforme a las reglas de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo estás corriendo tú tu carrera? ¿Cómo estás corriendo tú la vida cristiana? Todos ellos, mis hermanos, tuvieron situaciones adversas, situaciones difíciles, tal y como las que tenemos nosotros hoy al día. Ahora, el escritor de Hebreos nos dice que ahora nos toca correr la carrera nosotros. Nosotros somos los que estamos ahora corriendo la carrera.
pero necesitamos quitar de nuestra vida cualquier cosa que pueda hacernos caer, como lo dice precisamente en Hebreos 12, 1 y 2. Si gustan retroceder al versículo 1 y 2, Hebreos 12, 1 y 2 dice: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Sí? Bueno, comienza diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, el apóstol Pablo habló de Jesús, quien fue también quebrantado y quien además aceptó la terrible humillación y el quebranto para que nosotros al día de hoy pudiésemos tener la salvación eterna. Por eso en Filipenses así lo dice, Filipenses 2, 5 al 11, si gustas nada más anótalo, yo te lo leo. Filipenses 2 del 5 al 11, fíjense bien, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo, mis hermanos? En todo nuestro máximo ejemplo va a ser Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, fíjate bien, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo, mi hermano? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Y luego el versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña que Jesús se sometió humilladamente al quebrantamiento. ¿En obediencia a quién? En obediencia a su Padre. La pregunta también sería: ¿tú y yo nos estamos sometiendo humilladamente al quebrantamiento o nos seguimos resistiendo? ¿Seguimos siendo, en lugar de madera, estamos siendo herramienta? ¿Sabes una cosa, hermano? Esto es algo muy importante, porque nosotros debemos de entender que el quebrantamiento no viene nada más porque sí. El quebrantamiento siempre va a venir con un propósito, y ese propósito es de Dios. Ahora, también no olvidemos que Judas fue usado como un martillo para quebrantar a Jesús. Pero también Caifás fue usado como un clavo de concreto, y ya que fue él un déspota religioso. Y Pilato también fue usado como una autoridad romana para quebrantar su cuerpo. Fíjense cómo también ahí fueron utilizadas personas para quebrantar a nuestro Señor. Dios utilizó a hombres para que Jesús fuera quebrantado. Pero Él nunca se amargó. Él nunca se amargó contra nadie, ni dijo: pues ya me voy de aquí, aquí nadie me quiere. No, Él sabía que tenía un propósito que cumplir, pero también sabía que esto era necesario para Él. Y por eso Él nunca se amargó contra nadie, porque tenía su mirada puesta en lo que vendría después.
Y por eso aceptó esa humillación con gozo para estar sentado al día de hoy a la diestra del trono de Dios. Y la obra maestra y maravillosa de la salvación, que es en Cristo Jesús, fue terminada cuando Él dijo: consumado es, en Juan 19:30. ¿Cuántos, mis hermanos, cuántos de los que estamos aquí necesitamos seguir siendo quebrantados? Claro que lo necesitamos, hermano, para que el día que nos presentemos delante del Señor, digamos: Señor, estoy terminado tal y como tú quisiste. Pero si alguna vez sientes que estás falleciendo, piensa siempre en lo que pasó a nuestro Señor Jesús. El poner nuestros pensamientos en Jesús ante cualquier circunstancia, mi hermano, va a ser una manera poderosa para sobreponernos de todos los Judas traicioneros que hablan a nuestras espaldas. Va a servir para sobreponernos de todos los Caifases religiosos y también de todos los Pilatos. Y vamos a ser así entendidos que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, mi hermano, si tú estás pasando por un momento de quebrantamiento, déjame decirte que nuestro Señor Jesús soportó pacientemente el maltrato de los pecadores. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer tú y yo: soportar pacientemente el maltrato, las maldiciones, las calumnias de los pecadores y de hermanos en Cristo. Hay que soportar la disciplina del Señor, mis hermanos. ¿Para qué? Para nuestro propio bien, porque por eso es que el Señor nos va a mandar disciplina. Ahora, concluyo con esto. La mejor manera para pasar los procesos de quebrantamiento en nuestra vida es como dice Santiago, en Santiago 4:10: humillaos delante del Señor. ¿Sí? Humillaos. ¿Qué significa? Vivir humildemente delante de nuestro Dios. O como dice en Lucas 14:11: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿Sí? Esto quiere decir que será levantado de la caída que ha tenido. Y David también dijo que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Por ello, mis hermanos, debemos experimentar el poder de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para ser quebrantados y que su Espíritu Santo nos siga guiando a toda su verdad. Es necesario humillarnos, mis hermanos, delante de Dios. Es necesario arrepentirnos y confesar todo pecado de orgullo, soberbia, autosuficiencia y toda obra de la carne. Y necesitamos poner nuestra confianza en Cristo Jesús, quien es el único que nos perdona y limpia de todo pecado. Necesitamos pedirle de todo corazón que Él nos ayude, para que aquel día, cuando Él regrese o cuando nos llame a su presencia, nosotros podamos estar en aquel día también en su monte santo. Cierra tus ojos, mi hermano. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, Dios, porque tú nos has hablado